Sí, ¿le parece que ya comencemos? Sí, adelante, comenzamos. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Contexto Empresarial de Cajicón, su capacitadora favorita. Hoy tenemos un gran tema que es el IVA acreditable sin errores, el XML y su importancia en el llenado de la DIOT. Y bueno, qué mejor ponente que el licenciado en Administración de Empresas y contador Juan Carlos Solís Molina. Contador Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en su programa de Contexto Empresarial y compartir con todos nuestros amigos contadores. Muchos no son contadores, son grandes amigos, administradores, abogados, empresarios, estudiantes, que les gusta seguir aprendiendo. Ahora que tenemos esta capacitación de la Semana de la Contaduría, es la segunda ponencia y bueno, le agradezco muchísimo. Bienvenido, muchas gracias. Al, al contrario, Eli, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos compartir con ustedes, contigo, con tu audiencia, pues algunos de los conceptos, experiencias que me ha tocado vivir con este tema de la DIOT 2025, ¿no? Y todo lo relacionado pues, con el buen llenado, el buen acreditamiento y sobre todo irnos adentrando en este tema que de alguna forma pues para algunos se nos ha convertido en dolor de cabeza, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Y más para nosotros los contadores que nos cargan de todo. Hasta temas de prevención del lavado de dinero nos cargan. Sí, Entonces, muchísimas, tenemos sí, que así estar es. bien capacitados y bueno, esta semana de la contaduría, por favor, exploten a todos nuestros ponentes que son grandes expertos, tienen mucha trayectoria profesional en la práctica y mucho estudio. Contador Juan Carlos, nuestros amigos aquí en Contexto Empresarial no lo conocen porque pues, es nuevo aquí con nosotros compartiendo. Claro. Entonces, si pudiera, no sé, dar una pequeña semblanza de toda esta trayectoria profesional que tiene para que lo conozcan, por favor, y ya dar inicio a nuestro programa. PC comenta, buenas tardes contadores, gracias por la conferencia. Soy estudiante y justo voy abordando estos temas. Qué bueno, muchas felicidades y bueno, esperemos que sea de tu total agrado la charla. Muchas gracias, contador Juan Carlos. Ok, pues digo, a lo mejor hablar de mí no es muy correcto, ¿no? Porque de repente a veces uno se enarbola demasiado y lo acusan hasta de ególatra, pero lo que sí les puedo compartir es que pues tengo una experiencia de más de 30 años como asesor y como capacitador en diferentes temas, temas financieros, temas fiscales, temas contables. Efectivamente, soy administrador en primera instancia, tengo la licenciatura en administración y posteriormente por necesidades técnicas me di a la tarea de estudiar la licenciatura en contaduría pública. La combinación de las dos carreras me ha ayudado mucho a entender aspectos contables administrativos, pero también aspectos fiscales. Y por, no sé cómo, pero todo este cúmulo de experiencias y vivencias me han ayudado a entender el contexto ley y también a transmitir el contexto ley. De alguna forma se me ha facilitado este esquema de la transmisión del conocimiento. Y bueno, pues espero que hoy no sea caso raro, caso contrario, ¿verdad? Y que podamos transmitirles un poco o un mucho de lo que nos ha tocado conocer de estos temas, ¿no? Eso es lo que les puedo compartir de mí. Claro que sí, contador Juan Carlos, muchas gracias y así ya lo conoce más nuestra audiencia. Y bueno, ya sabe que el programa es suyo, que nos puede, no sé, comentar respecto a estos temas del IVA acreditable, el tema de los XML, obviamente la DIO que últimamente nos dio un poquito de dolores de cabeza con todo esto que la autoridad pues maneja de cierta forma en sus sistemas de inteligencia artificial y que bueno, todavía estamos ahí dando tumbos, pero con todo el ánimo del mundo. Sí, claro.
Lo dices bien, creo que a raíz de que el año pasado la autoridad incorpora el aplicativo para efectos del IVA, donde nos encontramos que ahora la declaración mensual de IVA ya está prellenada y la primera sorpresa que nos llevamos las personas morales, pues es que los datos que aparecen en el prellenado pues no me coinciden con mi papel de trabajo. Y encontramos primero que esa no coincidencia, pues lo primero que tengo que hacer es identificar el por qué no coincide. Y uno de los elementos importantes que empezamos a identificar es cómo se llenaba la declaración, el aplicativo de IVA. Y bueno, pues el tema era muy sencillo, pues se está llenando con la emisión y con la recepción de los XML. Claro. Y ese XML trae elementos que le permiten a la autoridad identificar un tema que representa el efectivamente cobrado y el efectivamente pagado, que básicamente es el concepto del método de pago y la forma de pago. Atendiendo este criterio, pues la autoridad considera que todos los comprobantes emitidos o recibidos que tienen un método de pago pues ya están pagados dentro del mes de su emisión, sin cuestionar si efectivamente hubo flujo de dinero o haya quedado satisfecho el interés del acreedor, tal y como dice el artículo 1B de la ley del IVA, ¿no? Y atendiendo que en un segundo momento, aquellos XML emitidos o recibidos con método PPD, pues requieren un segundo elemento que es la recepción o la emisión de un complemento de pago y que este complemento de pago al final asegura el efectivamente pagado. Y encontramos pues una serie de situaciones que nos están provocando esa diferencia. Pues resulta que emití un comprobante de venta con método PUE, pero mi cliente no me lo pagó. Llegamos al día 30 o 31 de mes y el cliente no me lo pagó. Entonces, en mis papeles de trabajo, por el amarre de flujos de dinero, pues yo no lo considero, pero el SAT sí lo considera, una diferencia. En el tema de los egresos pasa exactamente lo mismo. Recibí eh, XML con método PUE, pero yo no lo pagué. Y el no pago, el no intercambio de flujo de dinero, pues yo no lo considero en mi papel de trabajo, pero el SAT sí, en el aplicativo sí aparece. Otra situación que se está presentando, bueno, pues el tema de los complementos de pago. Hemos observado de manera recurrente que los proveedores no están emitiendo en tiempo los complementos de pago. Y entonces esto nos trae como consecuencia que esas flujos de dinero que yo ya transmití a mis proveedores no están amparados con ese complemento, con ese documento XML, y el SAT pues, no los considera en su aplicativo. De tal manera que ahí empiezan a tenerse este esquema de diferencias, ¿no? Y efectivamente viene un tema como contador, el decir, ¿qué es prioridad? ¿El XML, reglas de aplicación del XML o lo que dice el artículo 1B, que es prioridad, ¿no? Por ahí va el contexto. Eso es lo que podemos entender, ¿no? Adelante, Eli. Sí, claro. Sí, don Juan Carlos, muchas gracias. Amigos, recuerden que pueden mandar sus duditas por mensaje o levantar su manita para que les activemos el micrófono. Ahorita no tenemos por ahí conectados en Facebook, pero ahorita ya los vamos a lanzar en vivo, o que quieran compartir alguna experiencia que ahorita ustedes han tenido en las plataformas. También recordemos que todo lo que compartimos nos nutre a todos. Muchísimas gracias. Adelante, contador Juan Carlos. Ok, bueno, pues en todo este paradigma de los XML, pues nos encontramos en un tema práctico, ¿no? La DIOT. Entonces llegamos a un tema interesante. Bueno, pues la DIOT al final de cuentas se construye con todas mis operaciones realizadas con proveedores, atendiendo que la DIOT es la declaración informativa de operaciones con terceros. Yo tengo que informarle a la autoridad vía esta declaración, pues a quién le compré un gasto, un servicio, una adquisición de materiales. Y estas erogaciones, pues
deben de estar soportadas de manera debida, pues, con un XML de compra y que tengan identificado el método de pago. Y por otro lado también estar solicitando a la autoridad, perdón, a los proveedores el tema de los complementos. Al final de cuentas, hasta el año pasado, podríamos decir que la DIOT básicamente se llenaba de forma manual, atendiendo que yo identificaba al proveedor, yo indicaba cuál era el valor del acto o actividad, yo identificaba la tasa y a su vez identificaba el IVA acreditable. A partir del cambio de la DIOT para el año 2025, estamos observando que la DIOT prácticamente se está construyendo con los XML, más allá de un contexto manual. Entonces empieza una serie de complicaciones porque si bien es cierto que el XML es una gran ayuda y me permite identificar todas las operaciones realizadas, porque trae elementos o tengo elementos que en un momento dado me van a ayudar a cumplir con todo el esquema, pues necesito apegarme en un contexto muy práctico. Dame un segundito, perdón. Debo de apegarme en un contexto muy Ay, práctico perdón, a la perdón, contador estructura Juan Carlos. de la Es que DIOT. estamos Sí. teniendo problemitas ahí con la plataforma. Estamos tratando de darle solución. Si tienen Ok. ustedes alguien que esté por conectarse, mándenos mensajito para darles el acceso, por favor. Ya estamos arreglando eso, ¿eh? Muchas gracias. Perdón, contador Juan Carlos, adelante. No, no, no te preocupes. No Gracias. te preocupes. Bien, entonces, el tema de la DIOT se ha vuelto un tema complejo por toda la información que en un momento dado se adicionó. El formato de la DIOT pasó de 37 campos a 58 campos. Y aquí es interesante ver, conocer y entender el llenado. También debemos de entender aspectos muy importantes y relevantes en cuanto al manejo precisamente de los elementos que se incorporan en la DIOT. Hay dos elementos muy importantes que debemos de tener bien identificados y debemos de ser muy claros y muy precisos en cuanto a la identidad, pero sobre todo también al manejo, al criterio fiscal que voy a utilizar. Esos dos elementos son el IVA no acreditable y el concepto que se incorporó desde el 2022, que son el valor de actos o actividades no objeto de la ley del IVA. Ok, ¿esto qué implica? Hasta el año pasado, para efectos de identificar el IVA no acreditable, existía solo un campo. Y en ese campo yo colocaba el monto de mi IVA pagado, pero que no era acreditable. Y no era acreditable por una serie de factores. Para el 2025, en el formato de la DIOT, ahora se incorporan columnas específicas donde yo le tengo que informar a la autoridad la razón por la cual no acredité el valor de ese IVA que sí pagué. Esto es así porque en algún momento dado pudieron suceder una serie de circunstancias. Ejemplo, realicé erogaciones de gastos o de adquisiciones que no eran deducibles y por lo tanto, aunque sí pagué el IVA, al ser una erogación no deducible para efectos del ISR, entonces el IVA se convierte en no acreditable. Tenemos el caso también de situaciones donde el IVA es, perdón, el valor de actos es parcialmente deducible. Entonces, por lo tanto, el IVA es parcialmente acreditable. Yo tengo que identificar esos dos elementos.
lo que es no deducible porque no cumple requisitos de deducción o porque no cumple con requisitos de comprobación, es decir, no tengo el comprobante o el comprobante es erróneo en alguno de los elementos. Pero también se puede presentar el esquema donde el contribuyente llega a tener ingresos mixtos, es decir, nosotros identificamos de manera muy puntual los ingresos grabados para efectos del IVA, es decir, aquellos que estén en la tasa del 0% o la tasa del 16%. Pero también puedo tener ingresos exentos, los que marca la propia ley del impuesto, la ley del IVA. Pero ahora con la incorporación de los ingresos no objeto, entonces también me obliga a identificar si yo como contribuyente tengo ingresos no objeto. Entonces, si yo tengo estas cuatro tipos de ingresos, 0, 16, exentos y no objeto, entonces de acuerdo a lo que dice el artículo 5º de la ley del IVA, yo debo de calcular la proporción del IVA acreditable que no está identificado con ninguno de estos cuatro ingresos. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo ingresos grabados, debo de identificar todas mis erogaciones asociados a mis ingresos grabados y el IVA pagado por esas erogaciones es acreditable el 100%. Todas las erogaciones asociadas e identificadas con mis ingresos exentos no son acreditables. Y lo mismo sucedería con todas las erogaciones identificadas con mis ingresos no objeto. Tampoco el IVA sería acreditable. Todo el global de IVA que no está identificado con ninguno de los cuatro, es decir, que no se puede identificar perfectamente con cualquiera de los cuatro, se queda en una masa global y yo tengo que calcular la proporción de ese IVA acreditable. ¿Cómo? Con la mecánica que marca el artículo 5º. Es decir, debo de identificar los ingresos que son grabados y los actos, valor de actos o actividades que son grabados, y lo voy a dividir entre el total de actos y me va a dar un factor, una proporción. Esa proporción es lo que me va a permitir acreditar de ese gran global que no está identificado con cualquiera de estos cuatro ingresos. ¿Qué implica entonces? Que mi IVA acreditable no es acreditable al 100, es parcialmente acreditable. Entonces yo tengo que informarle a la autoridad la razón por la cual el IVA que estoy pagando no es acreditable. Entonces ahí viene un elemento importante. Se vuelve muy importante la identidad del no acreditable, sí del acreditable, porque es lo que estoy aplicando contra mi IVA causado, pero hoy por hoy se vuelve más importante todavía identificar el no acreditable, porque obviamente la autoridad me va a cuestionar por el efecto del no acreditable. Y por otro lado, se vuelve todavía mucho más importante el identificar si yo como contribuyente estoy teniendo ingresos no objeto de la ley del IVA. Hasta aquí, esperamos si hay comentarios o dudas. Sí, muchas gracias, contador Juan Carlos. ¿Alguien que tenga alguna dudita? Perdón, todavía tenemos el problema del acceso No a te la preocupes. plataforma, pero ya le estamos dando ahí celeridad porque, bueno, por lo regular sí tenemos un poquito más de audiencia, pero ahorita nos está fallando esto, contador Juan Carlos, amigos. Em, Yo soy Oye, prueba viviente de que está fallando. sí, ya ve que la tecnología no es lo nuestro. Sí, claro. Contador, y atendiendo a las reglas de la emisión de XML versión 4.0 y el complemento de pago versión 2.0, ¿cuál es la prioridad de acreditar solo si tengo los XML respectivos o conforme al flujo de efectivo? Fíjate que este tema también ha causado una serie de controversias. Vamos a decir contadores prudentes, ¿no? Contadores prudentes dicen, bueno, pues me apego a lo que dicen las disposiciones de la emisión del XML. Es decir, si yo no emití el complemento de pago de los pagos que me realizó mi cliente, pues no considero el IVA causado en, en el mes en que recibí el pago.
hasta que no emita el complemento de pago. Y en su defecto sería lo mismo con los pagos a proveedores, hasta que el proveedor me emita el complemento de pago. Esta condición te va a permitir que en un momento dado no tengas diferencias contra el aplicativo de IVA, ¿sí? No vas a tener diferencias. Y el SAT aparentemente va a estar muy contento contigo porque pues no tienes diferencias, ¿no? Entonces estás cumpliendo con toda la normativa de la emisión. Ok, entonces, muy bien. Al final de cuentas, mi función como contable de la empresa o como director financiero o como tomador de decisiones, llega a un punto de decir, a ver, la parte fiscal está padre, estás cumpliendo con la normatividad de la emisión y la recepción de los comprobantes fiscales, pero te estás brincando dos elementos, el control interno, y te estás brincando un tema más allá, que es la parte de la conciliación flujo, a nivel flujo de efectivo. Entonces, perdón, está preguntando uno de los participantes y la pregunta dice, si no hay complemento de pago, ¿no se considera para las declaraciones esa factura? En el caso de ser PPD, es exactamente lo que estoy explicando. Si no tuvieras el complemento de pago y quieres cumplir prudentemente con lo que nos pide la autoridad SAT, entonces no la considerarías porque no tienes el XML. Pero estás violentando un principio, el principio del efectivamente cobrado. Es decir, el artículo 1B de la ley del IVA deja perfectamente claro en qué momento se considera efectivamente cobrado. Atendiendo el principio de legalidad, diríamos que desde mi punto de vista personal está por encima el efectivamente cobrado en base a flujo que el cumplimiento con el XML. Es decir, si yo no emití el complemento de pago, yo sí lo considero para efectos del IVA causado. Y si el proveedor no me emitió el complemento de pago, yo sí lo acredito. Y alguien me podrá decir, pero te falta el elemento del XML. Claro que me falta el elemento, pero tengo el elemento más importante. Tengo la forma de demostrar que el ingreso entró a mi cuenta bancaria o tengo la forma de demostrar que el egreso salió de mi cuenta bancaria y que estoy apegado estrictamente al artículo 1B de la ley del IVA. Y por consecuencia, es más relevante para mí el cumplimiento del flujo de efectivo que el cumplimiento del XML. Estoy atendiendo el complemento de pago para efectos del IVA. ¿Y qué sucede también con aquellos XML que emití como PUE, pero no me lo pagó el cliente? Bueno, pues tengo la fortuna de poder cancelar el XML y emitir uno nuevo, ¿cierto? Para cumplir con la regla. Pero ¿qué pasa si no lo cancelo y no lo declaro? Ah, bueno, es que no lo declaré porque no he recibido el pago y en apego al 1B no tengo el ingreso en base a flujo de efectivo. Lo mismo sucedería en el tema de las compras gastos. No sé si con esto quedó clarificada tu pregunta. Entonces, para mí, antes del XML, prioridad, flujo de efectivo. Ahorita vamos a ver un poquito más adentro esta parte. ¿Alguna pregunta relacionada con este punto que tocamos? Ok. Bien, entonces, continuamos con los temas. Fíjense, hablamos de que uno de los elementos importantes que debemos de considerar es el concepto de ingresos, valor de actos.
o actividades no objeto de la ley del IVA. Y la pregunta crítica aquí viene, bueno, ¿y cómo identifico ese valor de actos no objeto? Porque lo primero que les tengo que decir es que algunos valores de actos o algunos actos o actividades no objeto de la ley, pues van a estar contenidos en un XML. Pongo un ejemplo, el pago del IMSS y el pago del Infonavit. Si yo entré a la plataforma del IMSS o a la plataforma del Infonavit atendiendo que no me llegó el XML y gestiono mi XML, no sé si ya se dieron a la tarea de identificar en el apartado de objeto del impuesto qué clave trae. Y van a encontrar que es una clave no objeto de la ley del IVA. ¿Eso qué significa? Que ese tipo de operaciones que yo estoy realizando de manera continuada mes a mes, pues son no objeto de la ley. ¿Por qué no son objeto de la ley? Bueno, vamos a tener que remitirnos al artículo 4A de la ley del IVA para poder entender qué son valores de actos no objeto. En ese artículo 4 les va a decir cuáles se consideran no objeto de la ley del IVA. Y dice puntualmente que todos los ingresos percibidos del extranjero, o sea, operaciones con el extranjero, cuando hayan generado ese ingreso, se consideran no objeto. Pero también en territorio nacional, dice el artículo 4A, todos aquellos actos o actividades que realices y que no estén contenidos en el artículo 1 de la ley del IVA serán no objeto de la ley. Y bueno, pues ahí está la definición totalmente clara, ¿verdad? No sé si le entendieron, está clarísimo lo que es no objeto de la ley. Pues no es cierto, o sea, no está claro. Este concepto del no objeto ya estaba dentro de la ley del IVA, pero no había una definición de manera precisa para poder entenderle. A partir del 2022, que fue cuando hubo una adecuación en la ley del IVA, se incorpora el artículo 4A y aparece esta definición, pero sigue generando una serie de controversias que son no objeto. Y entonces la manera práctica para poder identificar los que son actos o valor de actos o actividades no objeto, nos tendríamos que remitir al contexto de la ley del IVA e identificar si existe un sujeto, si existe el objeto que lo marca el artículo 1A, sujeto es persona física, persona moral, el objeto sería, lo que establece el artículo primero de la ley del IVA, y por otro lado, la base y la tasa, ¿de acuerdo? La base sería el valor de actos y la tasa de acuerdo a lo que establece toda la disposición. Puede ser 16%, puede ser 0%, puede ser exentos, ¿ok? Entonces tenemos que para efectos de la ley del IVA, los actos o actividades objeto de la ley, estaremos hablando los que nosotros conocemos como grabados a la tasa del 16, grabados a la tasa del 0% y los exentos. Y nos quedan los no objeto. Entonces los no objeto serán aquellos ingresos o egresos que no están identificados con el artículo 1. Y vamos a empezar a identificar algunos. Ya les dije una. O todos los pagos realizados por seguridad social. Los pagos al IMSS y los pagos al Infonavit. Otro común, el pago de dividendos. O, en este caso, el ingreso por dividendos, por pago de dividendos. Acuérdense que como contribuyente estoy en los dos extremos. Soy generador de ingresos y soy generador de egresos. O sea, ingresos por un lado y egresos por otro lado. Si yo percibo dividendos, entonces estoy percibiendo un ingreso no objeto. Cuando yo tengo ingresos por dividendos, la empresa tiene que emitir un XML donde me va a retener
el impuesto sobre la renta derivado del pago de dividendos. Ahí está el XML. Y por consiguiente, dentro del XML, en el apartado de objeto de la ley, deberá decir no objeto. Pero tenemos ejemplos muy prácticos como la ganancia cambiaria. Entonces, la ganancia cambiaria, por la estructura de la ley del IVA, atendiendo lo que dice el artículo 1 de la ley del IVA, es un ingreso no objeto de la ley. Pero no existe un XML donde esté asentado ese ingreso. Y entonces, de manera manual, yo tendré que identificarlo como un ingreso no objeto. Y si yo tengo ingresos por ganancia cambiaria, entonces ya estaría teniendo ingresos mixtos y por lo tanto me obligaría a identificar la proporción del IVA acreditable. Esto es así atendiendo el contexto de lo que nos dice la propia ley del IVA, de lo que son los ingresos no objeto de la ley. ¿Algún comentario, duda? Amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerle al contador Juan Carlos? ¿Algo que quieran compartir? Parece que no contó. Ok, entonces soy muy bueno para explicar o son muy buenos para entender. Sí, sí, muy claro. Perfecto. Ok, podemos continuar, Eli. Sí, muchas gracias, por favor. Bien. Es que no pongo la cámara porque sigo teniendo problemitas para dar acceso. Sí, no te preocupes. Ya me estoy apurando. Una disculpa. Mi asignada licenciada para brindar información para el cliente acerca de las membresías de Ok, capacidad. entonces, con el tema de los valor de actos. Contador José Antonio, tiene su micrófono activo. No sé si lo pudiera cerrar, por favor. Muchas gracias. Me permito comentarle acerca de la membresía premium, que es la básica. De acuerdo, contadora, en esta membresía contadora podemos visualizar. Ya, Ya, parece que ya nos atendió. ya. Muchas gracias. Ok. Bien, en el tema, ya hasta me perdí. En el tema de los ingresos no objeto, es bien importante entonces ahora que como, como contador de la empresa, ya sea el contador interno o el asesor de la empresa, para efectos de puntualizar en este tema, debemos retroalimentar a las áreas que son las encargadas de recibir los XML, para que estas áreas, estoy hablando específicamente de las áreas de compras o las áreas de cuentas por pagar, de manera natural son ellos los que hacen la gestión con el proveedor, que tienen el contacto y que le piden la entrega del XML. Ok, entonces debo de tener herramientas tecnológicas que nos permitan de manera puntual verificar que el XML cumple con requisitos para efectos de la deducción, pero aparte que vengan bien colocados el concepto de objeto no objeto, atendiendo que a partir de enero del 2025 tenemos 8 claves diferentes. Entonces, mi labor como asesor es capacitar a estas áreas de compras y de cuentas por pagar para que puedan tener esa capacidad o habilidad para irse al concepto de objeto, identificar la clave que colocó el proveedor cuando emitió el XML y validar que la clave asignada es correcta. ¿Por qué se los comento? Porque hemos encontrado XML que son emitidos con la clave de no objeto de la ley y trae un IVA desglosado. Entonces, si es no objeto de la ley, no trae IVA. Entonces, por lo tanto, está mal colocado el concepto de objeto. Y esto implicaría entonces que para el emisor de ese comprobante, pues se puede hacer acreedor a una multa. Pero el efecto para el receptor, en este caso, sería la no deducción, porque no puedo deducir
o no, más bien el no acreditamiento, no puedo acreditar el IVA de un egreso no objeto, porque de entrada no lleva IVA. Entonces, lo correcto es que debería de ser objeto de la ley del IVA. ¿Qué debemos hacer? Pues solicitarle al proveedor, indicarle que el error que cometió y que me haga el reemplazo del comprobante para poder tener la validez necesaria de deducir y de acreditar. ¿De acuerdo? Esos son los elementos que hemos estado observando. Adicionalmente, de repente, dependiendo del software que estemos utilizando para llevar la contabilidad, hay software que de manera conjunta construyen la informativa de la DIOT. Y entonces en la construcción de la DIOT estamos identificando que hay softwares que no reconocen el no objeto de la ley y los excluyen de la DIOT. Y entonces empieza a haber controversias. Preguntas expresas muy sencillas. Tenemos entonces elementos muy fáciles de identificar no objeto de la ley, como puede ser el pago de la nómina, que es no objeto de la ley del IVA, el pago del IMSS, el pago del Infonavit, que están en XML, pero también hay un elemento adicional, ¿no? Aquellos que no están soportados en XML. Pero atendiendo los que están soportados en el XML, me han preguntado, ok, entonces, ¿la nómina debería estar integrada en la DIOT o no debería estar integrada en la DIOT? ¿El pago del IMSS debería estar integrado en la DIOT o no debería estar integrado en la DIOT? Pregunta expresa para ustedes. ¿Qué opinan? ¿Deben estar integrados o no deben de estar integrados? ¿Quién puede participar, por favor? A ver, amigos, un 10 para quien le conteste al contador Juan. Claro, perfecto. Es más, hasta les vamos Está. a dar de regalo una botella de vino tinto. Ah, En la muy semana del bien. contador, ¿no? Para celebrar como se debe. Para celebrar como buen contador, con una copa de vino tinto en la mano. O si no, aunque se equivoquen, pero participen, por favor. Hay que perder el miedo. Están unas personas solicitando acceso, Ay, pero no los ¿cuánto veo. les pudiera dar acceso? Nuestro equipo de Caficón, si nos puede ayudar, por favor. Ok, ya empezaron a contestar. Aquí en el chat están contestando. Daniel dice que a mi consideración, si dice que no son objeto, no se deben considerar. Dice Javier Barrueta, no incluir por no ser objeto de impuesto. Y hay otro participante que es FAPG. Dice, no debe incluir en la DIOT porque no son gastos de la empresa. Ok, ¿alguien más? Rocío Hernández también dice, se supone que el espíritu de la DIOT es justamente saber con qué proveedores que afectan el IVA a cualquier tasa o exento. Tuve relación con ellos, por lo que no considero que deben de integrarse el dato del IMSS o de Infonavit. Ok, pregunta adicional. ¿Y entonces por qué en la DIOT hay una columna o un campo expreso donde se llena el valor de actos o actividades no objeto? Y si se remiten al aplicativo del IVA, van a encontrar que también hay un campo donde debo de señalar expresamente cuáles fueron el valor de actos o actividades no objeto. ¿Fue por ocurrencia de la autoridad? Digo, para generar un poco de controversia, ¿no? Y discutir alegremente aquí con el tema. A ver, ya empezaron a contestar. Dice, para integrar el total de actos y considerarlo como mi información fiscal. ¿Es correcto? Entonces, no es tanto que lo debo de omitir, sino
Más bien, debo de considerar el valor de actos no objeto de la ley del IVA. Debería de identificarlos y algunos, ya voy a empezar a contestar, y algunos se incorporan a la DIOT y otros no se incorporan a la DIOT, atendiendo el principio de legalidad de los impuestos. Es decir, el contexto del IVA lleva un sujeto, objeto, base, tasa. Entonces, en este caso, en el tema de la nómina, no es sujeto, no hay un sujeto como tal, no hay un proveedor como tal. Tendría que colocar a cada uno de mis empleados. Entonces, atendiendo esta consideración, entonces la nómina no se incorpora a la DIOT, pero sí se debe de identificar con un valor de actos no objeto de la ley. ¿Eso qué implicaría? Y vámonos a adelantarnos un poquito. Que cuando yo estoy preparando mi papel de trabajo para el acreditamiento del IVA, yo debería de identificar todas las erogaciones partiendo de mi conciliación bancaria. No exactamente, Daniel, porque el tema de los alimentos no procesados o medicamentos son exentos de la ley del IVA. Lo dice claramente la ley. En el caso de los no objeto, tienen otra identidad totalmente diferente. Los efectos fiscales son diferentes, pero sería cosa de identificarlos, agruparlos y determinar cuáles de ellos voy a colocar en la DIOT y cuáles no. Ejemplo de la ganancia, por un lado, y por el otro lado, la pérdida cambiaria. La ganancia cambiaria es un ingreso no objeto, la pérdida cambiaria es una erogación no objeto. Mas, sin embargo, no hay un proveedor asociado y por lo tanto, la erogación de pérdida cambiaria la considero dentro de mi papel de trabajo, la tengo identificada y la tengo clasificada como no objeto, pero no forma parte de la DIOT. Lo mismo sucedería con la nómina. Lo identifico, pero no lo incorporo en la DIOT. En el tema, en el tema del pago del IMSS y del pago del Infonavit, ¿qué creen? Si hay un proveedor y tiene RFC. Recuerden también que para efectos del 2025, la DIOT fue modificada el contexto de la clasificación de los proveedores, o sea, el catálogo de los proveedores fue ampliado y por lo tanto, todos mis proveedores debo de reclasificarlos y en algunos casos, algunos softwares ya los reclasificaron de manera automática. Debo revisar ese catálogo de proveedores para verificar que efectivamente están bien colocados. Entonces, si ustedes colocan como proveedor de servicios al IMSS y al Infonavit, entonces se irían en la DIOT. ¿Qué pasa si los incorporo en la DIOT? Nada. ¿Por qué? Porque al ser erogaciones no objeto de la ley del IVA, no traen IVA. Entonces encontraremos un campo, una columna, donde vayan acumulados el valor de actos, pero no vas a encontrar un IVA acreditable no objeto. No existe. Porque el tema de las erogaciones no objeto y los ingresos no objeto, pues es que no causan IVA. Sin embargo, por esta situación en el acomodo que hizo el SAT de la DIOT, me está pidiendo que identifique todos mis egresos de acuerdo a esas clasificaciones. Lo que va en la DIOT se va a ir en la DIOT, lo que no va en la DIOT lo dejamos fuera, lo dejamos identificado, pero debe estar conciliado y amarrado. ¿Amarrado con qué? Con mi conciliación bancaria, con una conciliación de XML, que todo lo que debe de llevar XML lo tenga. Si no tiene XML, no cumple con requisitos fiscales y por lo tanto no es deducible. Y por otro lado, me obliga a hacer una conciliación en mi estructura contable. Recuerde que para efectos del IVA, en la contabilidad llevamos 4 cuentas de registro. El IVA pendiente de cobro, el IVA efectivamente cobrado, el IVA pendiente de pago y el IVA efectivamente pagado. ¿Esto qué implica entonces? Que la cuenta del IVA efectivamente cobrado debe de coincidir en mi aplicativo de IVA con el IVA que está identificado en ese aplicativo y debe de coincidir contra la emisión de XML. Luego tenemos el IVA acreditable. El IVA acreditable debe de coincidir entonces
en mi cuenta contable contra el aplicativo de IVA y debe de coincidir contra la DIOT. Entonces, me obliga a tener amarres estructurados y esos papeles de trabajo me van a permitir hacer frente a cuestionamientos de la autoridad, de por qué estás acreditando de más, por qué estás acreditando de menos, porque pareciera que a la autoridad no le doy gusto. Si me acredito de más, malo, y si me acredito de menos, pues también es malo, ¿no? Ese es el contexto que tenemos hoy por hoy.